que dicen los protocolos. Estamos en comunicación con Simón Salzberg, que es el ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. Ejerció este cargo entre marzo de 2016 y diciembre de 2019, así que tiene muy claro todo este tema. Gracias, doctor, por atendernos. ¿Cómo le va? No, al contrario, gracias por comunicarse conmigo. Sí, Marina, yo fui el director de la Unidad Médica Presidencial a partir de marzo del 2016. Esto es, para aclarar el primer punto, sí. La Unidad Médica Presidencial debería ser, como en todas partes del mundo, una unidad independiente del médico de cabecera del presidente. En marzo, el presidente Macri asume en diciembre del 2015 y sigue la misma unidad médica presidencial hasta que por X razón, en marzo, el ministro de Salud me llama para cambiar, digamos, la unidad médica presidencial. Perdón, ¿su antecesor quién era, doctor? No recuerdo. No era el doctor Bonomo, que estuvo muchos años durante... Después de Bonomo. Después de Bonomo estuvo... Ya me voy a acordar, no me acuerdo exactamente porque yo no lo conocí. Claro, o sea, Macri en los primeros meses de gestión hereda, digamos, al director de la unidad médica del gobierno kirchnerista. De Cristina. Como es en todos los países, el mismo médico, el director de la unidad médica presidencial... Ballesteros, está muy bien, Maxi Sardi nos ha Gracias. Ballesteros. Ahora, no es lo que se dio en su caso, doctor, en cuanto a que usted termina su gestión en diciembre del 2019 con la salida del presidente Macri. Claro, bueno, sí, quedé una semana después hasta que se designó al doctor Saavedra. Pero sí. Y usted cambia decía que, la unidad médica. Claro, que es importante, a su criterio, que el director de la unidad médica presidencial no sea el médico de cabecera del presidente que asume. Y entiendo que lo pone en términos de que el doctor Saavedra, hasta donde sabemos, era efectivamente médico de Alberto Fernández. A ver, la unidad médica presidencial es un sistema de emergencias para cuidar la salud del dignatario. El dignatario y su familia. En el caso, cuando yo estuve, era el presidente, la esposa y las dos niñas. ¿Ok? Entonces, eso es la unidad médica presidencial. Puede o no coincidir el director de la unidad médica con el médico personal, y acá sí tiene mucho que ver, porque yo no sé si el director de la unidad médica presidencial es el que sigue de cerca al paciente o la paciente. Entonces, ahí ya entra un capítulo donde desconozco. En el caso nuestro, yo no era el médico de cabecera del presidente Macri. Bueno, después cambió el rol, pero a posteriori cambió el rol. Ahora, doctor, ¿Sí? en el caso, vamos a tomar este ejemplo porque es el que estamos discutiendo, ¿no? De presuntos hechos de violencia cometidos contra la primera dama por el presidente de la Nación en el contexto de la residencia de Olivos. Supongamos que hubo en esos hechos intervención o del jefe de la unidad médica o de alguno de sus subordinados. ¿Qué es lo que indica el protocolo? ¿Cómo se debe actuar? ¿Cómo debe el jefe de la unidad médica actuar, reaccionar en un caso como este? Bueno, les cuento los protocolos de cuando yo estaba. Sí. El punto es, el médico, el director de la unidad médica presidencial no está todo el día con el presidente. Entonces hay un equipo que es el primero que ve ante, digamos, alguna situación de urgencia y más todavía de emergencia. Se anota, se informaba en mi época, por escrito y oralmente al superior, que podía ser el subdirector, el coordinador o yo, el director de la unidad médica presidencial. Y entonces, bueno, entre todos, equipo, se tomaban las actitudes del caso. Consultando a los especialistas, quiero decir esto, consultando a los especialistas del caso, porque yo soy cardiólogo, soy especialista en emergencias, pero de repente, hipotéticamente, algo del colon, y se llamaba a un especialista. O sea, no necesariamente todos los actos están hechos por el médico de la unidad médica presidencial.
¿Y cómo funciona el equipo, digamos? Porque usted no tenía que estar allí todo el tiempo, pero imagino que habría gente que dependía de la unidad médica presidencial que estaba en manera rotativa permanente. ¿Está asignada permanentemente? Sí, hay médicos asignados, médicos, enfermeros y choferes, asignados a la unidad médica presidencial para que esté durante las 24 horas, estando en Buenos Aires, estando en cualquier lugar, en todo momento y en todo lugar, cerca del presidente de la nación. O sea que cuando uno viaja, cuando el presidente viaja, alguien del equipo tiene que viajar con él. Sí. No necesariamente el director. No, claro. Ahora, doctor, usted dice dejábamos asentado, o el protocolo era dejar asentado esto que le pasaba al presidente, a la primera dama, a quien sea que ustedes atendieran, ¿no? O sea, debería haber un registro de estas atenciones a Fabiola Yáñez y de las razones por las cuales fue atendida. Nosotros teníamos, tanto en la residencia presidencial de Olivos como en la Casa Rosada, teníamos libros de actas donde se escribía no solo la atención del presidente, porque en realidad en los dos lados se atendía a todo el mundo. Claro. Entonces se dejaba constancia de todo, de haber atendido personal de RPO, de la residencia presidencial de Olivos, o personal de Casa Rosada. Y si usted se hubiera encontrado con un hecho de violencia física y sus consecuencias, ¿usted tenía obligación de denunciar? Marina, una cosa es encontrar... a ver, allí hay un abogado muy prestigioso, no quiero usar términos que seguramente no los conozco demasiado, pero si es infraganti la acción de violencia, obviamente creo que se debería denunciar. Pero aquí, o en el caso hipotético de que uno encuentre una lesión, pero no encontró el hecho, ya es más difícil tomar una actitud, sobre todo si no corre riesgo la vida, ¿no? Si las lesiones son leves. Es difícil tomar una actitud. Igual, otra vez, creo mucho en el equipo. Nosotros teníamos equipo y teníamos asesoramiento en ese sentido. El médico se tiene que asesorar. Allí tienen un prestigioso abogado. Hay que asesorarse porque, bueno, no podemos comprender todo. La idea nuestra, nosotros nos presentamos con un... cuando nos presentamos hicimos protocolos para las 10 causas más comunes que puede tener un presidente y que atenten contra la vida, o sea, que le vaya la vida. La primera es, obviamente, la cardiovascular, el accidente cerebrovascular. Nos entrenamos y entrenamos a toda la gente en medicina táctica por algún evento que podría tener. Cosa que imagino que dentro de esos protocolos de ningún modo estaba en el radar de nadie que podía ocurrir algo semejante. Claro. Está claro, doctor. Claro, Muchas gracias. Exacto. Gracias por habernos permitido conocer un poco cómo... al contrario. Cómo se Muchísimas trabaja. Gracias. Buenas muy tardes. amable, muy amable. Es el doctor Salzberg, que estuvo a cargo de la unidad médica presidencial justamente durante la presidencia de Macri. Tenemos ahora información